¿Sí? ¿Dónde está el ganglio de Gasser? ¿Endocranialmente o exocranialmente? Endocranialmente. ¿Qué habíamos dicho sobre eso? Que no se puede llegar. ¿Sí? Hay una capa, una madre que lo envuelve. Y que en el momento en que nosotros intentemos entrar, provocando una microsis. ¿Sí? Así que no nos dejemos engañar. ¿Sí? Y fíjense bien para aquellos que se están preguntando desde el primer día que empezamos con esto, ¿y yo para qué necesito saber todos estos detalles de la anatomía del cráneo? ¿Sí? Si yo voy a trabajar con boca, bueno, ¿quiénes de ustedes han podido pedirle a la boca del paciente que entre y se siente, o ya de perdida la pura cabecita? En una vista inferior, ¿qué encontramos en la parte anterior y medial? ¿No? Encontramos las caras mesiales del 11 y 21, ¿no? Y posterior y medial hay un agujero, ¿ya lo vieron? Se llama nasopalatino o incisivo. Nunca palatino anterior. Nunca. Se llama nasopalatino o incisivo. ¿Ya lo vimos? Yo me voy yendo, si hay algo que quieran que yo les señale ahí, se los voy señalando. ¿Sí? Posterior y medial al agujero incisivo se encuentra la sutura intermaxilar. Ya la vimos. Lateral a la sutura intermaxilar encontramos a la cara inferior. Cara inferior. ¿Sí? ¿Apagamos estas? ¿Sí? ¿Sí está mejor? ¿O encendemos esa? Posterior y medial al nasopalatino se encuentra la sutura intermaxilar. Lateral a la sutura intermaxilar encontramos a las caras inferiores. Caras inferiores de las apófisis palatinas de los maxilares. Caras inferiores de las apófisis palatinas de los maxilares. Porque las caras superiores son nasales, ¿verdad? Están en el piso de las fosas nasales. ¿Sí? Nos regresamos a la sutura intermaxilar, aquí, y nos dirigimos posterior y medial. Posterior y medial a la sutura intermaxilar estaría la sutura interpalatina. Lateral a la sutura interpalatina están las caras inferiores de las láminas horizontales de los huesos palatinos. Caras inferiores de las láminas horizontales de los huesos palatinos. Miren, en estas caras, en su parte lateral, encontramos un agujero que son dos agujeros. ¿Sí? Espero que lo alcancen a ver, como este agujero está dividido en dos aquí a la mitad. ¿Sí? Ahí está el agujero palatino anterior y el palatino medio. Agujero palatino anterior y palatino medio. ¿Sí? Bien. Lateral a esta cara inferior de la lámina horizontal del palatino, encontramos a la sutura palatomaxilar. Aquí encontramos a la sutura palatomaxilar. ¿Sí? Palatomaxilar. Y lateral a esta sutura palatomaxilar encontramos las caras palatinas de las apófisis alveolares maxilares. Las caras palatinas de las apófisis alveolares, ¿sí?, de los maxilares. Bien, anterior a esta cara inferior de la lámina horizontal de los palatinos, encontramos a la sutura palatomaxilar. ¿Sí? Y anterior a ella, bueno, pues ya habíamos dicho que se encuentran las caras inferiores de las apófisis palatinas de los maxilares. ¿Qué encontraremos lateral e inferior? Lateral e inferior a esas caras inferiores de las apófisis palatinas de los maxilares. ¿Qué encontraremos? Lateral e inferior. No.
las caras palatinas, de las apófisis alveolares, maxilares. ¿Sí? Inferior a ellas, los dientes superiores. ¿Qué hacia acá no es inferior? ¿Y hacia allá es superior? ¿O todavía están perdidos en esa parte? ¿Hacia dónde es anterior? ¿Hacia dónde es posterior? ¿Hacia dónde es superior y hacia dónde es inferior? Bien, ubiquen el borde medial, de las caras inferiores de las láminas horizontales de los huesos palatinos. Los dos bordes inferiores forman la sutura interpalatina. ¿Sí? Ahora ubiquen el borde posterior de esas láminas horizontales. ¿Sí? El punto de unión de los bordes posteriores con los bordes mediales forman esa saliente llamada espina nasal posterior. Los bordes mediales se unen con los bordes posteriores formando esta estructura que sería la espina nasal posterior. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, estamos en la espina nasal posterior. Nos vamos a dirigir superior, medial e interno. Superior, medial e interno. ¿Qué color ven ahí? Rojo, ¿verdad? Rojo. Y eso se llama vómer, ¿verdad? Superior, medial e interno. Encontramos al vómer. ¿Sí? Ahora, superior y medial a ese vómer, ¿qué color vemos? Verde. Verde. Es el cuerpo del esfenoides. La cara inferior del cuerpo del esfenoides. ¿Sí? Este cuerpo del esfenoides en su cara inferior, miren, forma una cresta de esta forma. Una cresta, que se llama cresta esfenoidal inferior. Y se articula con un canal que hace el vómer. ¿Sí? Ese tipo de articulación es única en nuestro cuerpo y se llama esquindilesis. Esquindilesis. ¿Sí? Una cresta se articula en una ranura. La cresta es del esfenoides y es la cresta esfenoidal inferior. ¿Sí? La ranura la forma el vómer. ¿Sí? Forman ahí la articulación esfenovomeriana y es un tipo de articulación esquindilesis. ¿Sí? Bien, lateral al vómer, vamos a encontrar dos agujerotes, ¿verdad? Dos agujerotes que corresponden a las coanas, con C-O-A, no con J, ¿sí? No son Juanes. Lateral a las coanas, vamos a encontrar, fíjense bien, a la porción vertical del hueso palatino, o a la lámina vertical del hueso palatino, aquí la alcanzamos a ver en blanco, ¿sí? Y lo que sería la apófisis pterigoides. Lateral a estas coanas encontramos a la cara medial o nasal de las láminas verticales de los huesos palatinos. Posterior a estas láminas verticales de los huesos palatinos, vamos a encontrar a la sutura esfenopalatina. En donde se está uniendo a la apófisis pterigoides con estas láminas verticales. Posterior a esta sutura esfenopalatina, vamos a encontrar a esa apófisis pterigoides formada por dos alas, ¿sí? Fíjense bien, los libros dicen que esta se llama ala interna y esta se llama ala externa. ¿Será posible eso? ¿Cuándo utilizamos los términos interno y externo? ¿Cuál está dentro de la cavidad y cuál está fuera de la cavidad?
Las dos están ¿qué? Están fuera. Están fuera. Entonces, no puedo utilizar el término ala interna y ala externa. Debo de utilizar el término ala medial y ala lateral. Cada ala tiene dos caras. Cada ala tiene dos caras. Una cara medial y una cara lateral. Esta sería la cara medial del ala medial. Esta sería la cara lateral del ala medial. ¿Sí? Esta sería la cara medial del ala lateral. Y acá estaría la cara lateral del ala lateral. ¿Sí? A ver entonces, aquí le encontramos posterior a la sutura esfenopalatina, a la cara medial del ala medial. Y lateral a ella, la cara lateral del ala medial. Y lateral a ella hay una depresión entre las dos alas. Se llama fosa pterigoidea. Se llama fosa pterigoidea. ¿Y qué encontramos lateral a esa fosa pterigoidea? La cara medial del ala lateral. ¿Y qué hay lateral a ella? La cara lateral del ala lateral. ¿Sí? ¿Será tan importante saber esto? Claro. A ver, su músculo pterigoideo interno se origina de la cara lateral del ala medial, de la fosa pterigoidea y de la cara medial del ala lateral. ¿Sí? Y su fascículo inferior del pterigoideo externo se origina de la cara lateral del ala lateral, de la apófisis pterigoides. Imagínense si simplemente decimos, apófisis pterigoides. ¿No? ¿O quién debe de saber las cosas tan específicas como esto? Nosotros. Nosotros. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí no hay dudas? Quítense esa cara de asustado. Bueno, fíjense bien. ¿Estamos? En la cara lateral del ala lateral, de la apófisis pterigoides. Nos vamos a dirigir lateral a ella. Lateral a la cara lateral del ala lateral. Nos vamos a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la cara externa del ala mayor del esfenoides. ¿Sí? A la mitad de esta cara observamos esta cresta. Esta cresta. Es la cresta esfenoidal lateral, donde se origina el fascículo superior. Donde se origina el fascículo superior del músculo pterigoideo. ¿Sí? También ahí tenemos el problema. Pterigoideo externo. No hay ninguno dentro ni fuera. O sea, es pterigoideo lateral y pterigoideo medial. ¿Sí? Aquí, en la cresta esfenoidal lateral. Muy cerca de la unión de la apófisis pterigoides con la cara lateral del ala mayor, observamos estos dos agujeros. El agujero oval y el agujero redondo menor. El agujero oval y el agujero redondo menor. ¿Se acuerdan que por el agujero oval pasaba el ramo mandibular del quinto par? Y que por el agujero redondo menor pasaba el ramo meningio medio de la rama mandibular del quinto par. ¿Sí? Bueno, ahí están como detalles esos. Oiga, ¿no nos falta un agujero ahí? El redondo mayor resulta que no lo vemos en esta vista. ¿Cómo es posible que lo veamos en la vista superior endocraneal y en la vista inferior no lo veamos? Bueno, pues resulta que, fíjense bien, si yo voltease esto, ustedes lo pueden hacer en su cráneo, ¿sí? Voltéenlo y díganme qué encontramos anterior
a esta apófisis pterigoides. Y de hecho aquí lo vemos, miren, ¿quién está anterior a la apófisis pterigoides? A esa cara lateral del ala lateral de la apófisis pterigoides. ¿Quién está? La tuberosidad del maxilar. ¿Cómo llamamos a esa depresión que se encuentra entre la tuberosidad del maxilar, ¿sí?, y la cara lateral del ala lateral de la apófisis pterigoides? Se llama fosa pterigomaxilar. Importantísima para lo que es irrigación e inervación. Resulta que el agujero redondo mayor sale a nivel de la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Ahí estaría. Si nosotros pasamos un clip por arriba, por la vista superior endocranial, sale a nivel de la fosa pterigomaxilar. ¿Queda claro? Bueno. Nos regresamos al cuerpo del esfenoides. ¿Ya lo vimos? Nos vamos a dirigir posterior y medial. Hay una sutura. ¿Cómo se llamará esa sutura? Esfeno occipital. Sutura esfeno occipital. ¿Sí? De esa sutura esfeno occipital nos vamos a dirigir posterior y medial y llegamos a la cara inferior de la porción basilar, cara inferior de la porción basilar del occipital. En ella encontramos varios detalles anatómicos, como esta saliente media llamada tubérculo faríngeo, como esta depresión que se encuentra anterior y medial al tubérculo faríngeo y se llama fosita faríngea. Lateral a la fosita faríngea encontramos estas líneas, ¿sí?, o crestas llamadas musculares, líneas o crestas musculares. Y lateral al tubérculo faríngeo encontramos estas líneas que se llaman líneas o crestas sinostócicas. Son detalles anatómicos que encontramos en la cara inferior de la porción basilar del occipital. ¿Sí? Cara inferior de la porción basilar del occipital. ¿Sí? Posterior y medial a esta cara inferior encontramos al agujero magno. Agujero magno. Lateral al agujero magno encontramos las masas laterales. Perdón. Encontramos las masas laterales. La cara inferior de las masas laterales del occipital. Cara inferior de las masas laterales del occipital. ¿Qué encontramos en ella? Dos salientes, una en cada lado, que son los cóndilos del occipital. Esos cóndilos del occipital se articulan con las cavidades glenoideas del atlas, formando la articulación acloide-occipital. ¿Sí? Formando la articulación acloide-occipital. Anterior a estos cóndilos encontramos aquí una depresión llamada fosita, condilia anterior, con el agujero condilio anterior ahí, por donde pasa. ¿Se acuerdan que el 12º par craneal? El hipogloso, por ahí pasa, por el agujero condilio anterior, ¿sí? Por ahí pasa el 12º par craneal, el hipogloso. Nos dirigimos hacia la parte posterior de los cóndilos y vamos a poder observar una depresión llamada fosita condilia posterior. Fosita condilia posterior, en donde observamos un agujero que serían los agujeros condilios posteriores, ¿sí? Por donde pasan arterias y venas, venas y nervios, ¿sí?, cerebrales posteriores. ¿Sí? Bien, nos vamos a dirigir posterior y medial al agujero magno, posterior y medial al agujero magno, y observamos una cresta llamada cresta occipital externa, Posterior medial y superior a la cresta encontramos esta saliente llamada protuberancia occipital externa u occipucio. ¿Sí? Lateral a esta protuberancia encontramos a las líneas nucales superiores, y lateral a la cresta observamos a las líneas nucales inferiores. Todo esto que acabamos de mencionar está en la cara exocranial de la concha del occipital. ¿Sí? Cara exocranial de la concha del occipital. ¿Sí? Bien, nos regresamos a las masas laterales.
nos regresamos a las masas laterales y vamos a encontrar que lateral a ella, lateral a estas masas laterales, encontramos a la porción petrosa del temporal, la cara inferior de la porción petrosa del temporal, ¿sí? En esta cara inferior de la porción petrosa del temporal observo el vértice, este vértice, en donde se está articulando con el cuerpo del esfenoides y la porción basilar. Aquí observamos un agujero que no tiene forma y se llama agujero rasgado anterior por el cual pasan arterias, venas y nervios cerebrales medios, ¿sí? Bien, en esta cara inferior de la porción petrosa, encontramos este agujero llamado agujero carotidio. Es redondito, por él pasa la arteria carótida interna, ¿sí? Después de entrar por este agujero, se dirige por la porción petrosa y llega a nivel del vértice, por eso, a nivel endocranial, el agujero carotidio lo observamos en el vértice de la porción petrosa, ¿sí? A nivel endocranial, el agujero carotidio lo vemos en el vértice porque la carótida interna se dobla, viaja por la porción petrosa y llega al vértice a nivel endocranial, ¿sí? Posterior, lateral al agujero carotidio, encontramos a la fosa yugular. Esta fosa yugular formada por la carilla yugular del temporal y la carilla yugular del occipital. Esta es la fosa yugular, formada por la carilla yugular del occipital y la carilla yugular del temporal, forman a la fosa yugular. Por ahí sale la vena yugular interna. Y fíjense bien cómo esta fosa yugular, ¿sí?, es parte de un agujero que se dirige hasta acá, ¿sí? Esta fosa yugular es parte de un agujero, ¿sí?, llamado agujero rasgado posterior. Por ese agujero rasgado posterior pasa el noveno par craneal, el décimo par craneal y el 11º par craneal. ¿Se acuerdan que el noveno par craneal se llama glosofaringio? ¿Sí? El 10º par craneal se llama vago, que como ustedes sabrán también se llama neumogástrico, ¿sí? Y el 11º que se llama espinal o accesorio, ¿sí? Por aquí pasa, por este agujero rasgado posterior. De esa fosa yugular, medial y anterior a la fosa yugular, ¿sí?, encontramos a la apófisis estiloides. Esta es la apófisis estiloides, ¿sí? Origen de músculos como el estiloideo o el estilogloso o el estilofaringio, ¿sí? Imagínense nada más, ¿sí? Esa apófisis estiloides hoy se está estudiando demasiado. Mucha gente está sufriendo de vértigo. ¿Por qué? Porque tiene una apófisis estiloides muy larga. Y esto se puede descubrir a través de una tomografía. Ese vértigo que no le podemos quitar a los pacientes, ni los otorrinos, ni los odontólogos, ni resolviendo su problema de ATM, es porque tienen una apófisis estiloides muy larga, ¿sí? Bien. Lateral posterior a la apófisis estiloides encontramos al agujero estilomastoideo. Lateral posterior a la apófisis estiloides encontramos al agujero estilomastoideo, por el cual pasa el 7º par craneal, el facial. Por aquí pasa, por el agujero estilomastoideo, ¿sí? Posterior y lateral a ese agujero estilomastoideo encontramos a la apófisis mastoides. Lugar de origen de ese músculo demasiado fuerte que nos permite realizar movimientos de rotación, inclinación y de hecho extensión, que es el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Vemos como en la parte medial y posterior a la apófisis mastoides, está una estructura llamada ranura digástrica, en donde, ¿sí?, se origina el músculo vientre posterior del digástrico.
¿sí? Anterior a esta apófisis mastoide se encuentra el conducto auditivo externo. Anterior a la apófisis mastoides encuentra el conducto auditivo externo. Y anterior al conducto auditivo externo encuentra la cavidad glenoidea. Esa cavidad glenoidea dividida en dos partes, anterior y posterior por la cisura de Glaser. ¿Sí? Dividido en dos partes, anterior y posterior por la cisura de Glaser. Anterior a esta cavidad glenoidea encontramos al tubérculo articular, eminencia articular o cóndilo del temporal. Anterior a ella observamos a la apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? De ahí, anterior a ella la sutura cigomático, temporocigomático, anterior a ella la apófisis temporal del cigomático, anterior a ella el cuerpo del cigomático, y vemos, fíjense bien en esta, que medial a este cuerpo observamos la sutura cigomático maxilar, y observamos la cara posterior de la apófisis piramidal, cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar, ¿sí? De hecho, esta cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar se continúa en la parte posterior con lo que sería la tuberosidad del maxilar. Se continúa en la parte posterior con la tuberosidad del maxilar, ¿sí? ¿Alguna duda de esta vista?